Hermanos, los invito a abrir la copia de la palabra de Dios en el libro de Job. Libro de Job, capítulo 2, versículos del 7 al 10. Libro de Job, capítulo 2, versículos del 7 al 10. Y la palabra del Señor dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Que el Señor bendiga su palabra. Y vamos a llamar, hermanos, a esta meditación de esta mañana: no hemos llegado a ser probados como lo fue Job. No hemos llegado a ser probados como lo fue Job. Y como hemos venido meditando en estas semanas anteriores, la historia del creyente Job es una historia que se mueve sobre los límites de la existencia humana. Para explicarlo, hermanos, yo quisiera que viésemos primero toda esta serie de ocurrencias en la vida de Job desde una perspectiva material. Ya entendemos todo lo que había sucedido en el cielo, ahí cuando estaba reunido Dios con todas sus millares de ángeles, y también entendemos por la Escritura que Satanás se acercó allí también delante de la presencia del Señor, confundido, podemos llamar, entre la multitud de ángeles, y tuvo un diálogo con Dios. Y sabemos que el propósito de Satanás desde un primer momento fue siempre perseguir a Job, tomar la vida de Job, matar a Job y obligarlo a que por una serie de actos él maldijese el nombre de Dios. Satanás creía de que Job realmente estaba bendiciendo a Dios por todas las bendiciones que estaba recibiendo. Satanás pensaba de que solamente cuando una persona camina en prosperidad es cuando realmente es un adorador genuino de Dios. Pero cuando vienen, hermanos, los problemas, las tentaciones, las cargas, es allí donde se conoce realmente el corazón de una persona que ha hecho una profesión de fe en Cristo. Y esto es lo que nosotros hemos visto en el primer diálogo que Satanás tiene con Dios en el primer capítulo, y ahora en este segundo capítulo vemos lo mismo. Satanás nuevamente llega casi con las mismas palabras, pero en esta oportunidad hay algo diferente. Yo le decía, hermanos, que este libro de Job se mueve en los extremos, Y como el título dice, no hemos llegado a ser probados como fue Job, porque nosotros no hemos vivido en los extremos que Job ha vivido. Por ejemplo, vemos que Job era grandemente rico. La Biblia dice que él era más rico que todos los hombres, todos los principales que vivían en el oriente. Es decir, él era extremadamente rico. Yo no sé a quién podríamos comparar a Job con algún billonario, o sea, alguien que tiene millones de millones en esta tierra. Pero ahora Job, de ese estado de billonario, de tener millones de millones, ahora él es extremadamente pobre. O sea, se va desde el extremo de la riqueza al extremo de la pobreza. Por eso es que este libro de Job es un libro que habla acerca de extremos. Desde extremadamente rico, ahora Job es extremadamente pobre. Ninguno de nosotros ha sido billonario. Ninguno de nosotros ha sido millonario, ni siquiera rico. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí tiene más de $200,000 ahorrados en sus cuentas bancarias. O algún hermano que tenga, $200,000, que levante la mano. Bueno, y $200,000 en el contexto de la Biblia, pues no es nada de lo que Job tenía. Es una minucia.
una minucia, $200,000 para Job. Era así, y esos $200,000 ninguno de nosotros lo tiene, ¿no? Pero, así como no llegamos a ese extremo de riqueza de Job, ninguno de los que estamos aquí se encuentra en extrema pobreza. Ninguno de los que está aquí duerme en la calle. Ninguno de los que está aquí no tiene un pan duro que llevarse a la boca. Ese es el otro extremo que experimenta Job, pero que nosotros no lo hacemos. No lo hacemos. Así que no podemos saber en carne propia, la situación por la que había atravesado Job de una forma acelerada y repentina. No lo sabemos. Nosotros comúnmente decimos, sí, yo entiendo cómo te sientes. ¿Podemos decir así a Job? Sí, yo entiendo cómo te sientes. Yo sé lo que es perder millones de dólares. Yo sé eso, Job. O yo sé lo que es vivir en la calle, Job, sin nada que comer. ¿Alguien puede decir eso? ¿Alguien puede saber eso? Claro, por un asunto de educación, tal vez nosotros decimos, sí, yo entiendo lo que tú estás padeciendo, pero no lo entendemos porque no lo hemos vivido, Por otro lado, también vemos que Job se gozaba al lado de una familia feliz, conformada por 10 hijos y su esposa, que ahora en el capítulo 2 vemos que ella aparece de una manera bastante breve. Pero Job tenía 10 hijos y él hacía holocaustos todos los días, pensando él que podían sus hijos haber blasfemado a Dios en sus corazones. Eso lo habíamos leído. Y la Biblia nos dice que en un abrir y cerrar de ojos, Job tenía todos sus hijos muertos. Todos. Ninguno de nosotros tiene una familia tan numerosa y ninguno de nosotros ha pasado por la pérdida de casi todos sus seres queridos el mismo día. Nadie. Si acaso tenemos 5 hijos, nadie puede decir, mis 5 hijos se murieron el mismo día. Nadie. Así que no podemos saber en carne propia el dolor por el cual había atravesado Job de una forma rápida y repentina. Por eso es que yo les digo, este libro es un libro de extremos. Extremos que nosotros no experimentamos en nuestra vida, pero que sirven para que podamos conocer un poco cómo es la conducta de un creyente verdadero. Ninguna de nuestras experiencias de vida han sido tan extremadamente excelentes como la de Job, pero tampoco ha sido tan extremadamente terribles como la de él. Eso es algo que nosotros debemos fijar en nuestras mentes cuando nos acercamos al libro de Job. Sin embargo, la experiencia de Job no representa ni la sombra, porque aunque nosotros no hemos experimentado esos extremos en la vida de Job, alguien sí experimentó más extremadamente esto que le estaba aconteciendo a Job. Ya es una sola persona la que experimentó todo esto. Una sola persona inocente que había caminado por esta tierra, es una persona que nunca cometió pecado, quien abandonó su trono más excelso, más excelente, un trono sin igual que ni siquiera Job podría tener. ¿Para qué? Para venir a la tierra y sufrir el desprecio, la tortura y la muerte que tampoco experimentó Job. Esa es la razón por la cual, hermanos, yo cuando comencé a hablarles del libro de Job, teníamos que verlo a la luz de la vida de Cristo. A la luz de la vida de Cristo. Tenemos siempre que pedirle al Señor discernimiento en estos temas. Y el Señor Jesucristo vivió una vida muchísimo más excelente que Job y sufrió extremadamente lo que Job nunca llegó a sufrir. Filipenses 2, del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Job nos lleva a nosotros
a pensar, primeramente, que no hemos estado en los zapatos de Job, y mucho menos podemos estar en los zapatos del Señor Jesucristo. Recordemos, hermanos, la manera en que Job escuchó las noticias de las diferentes desgracias que llegaron a su vida. Uno por uno iban llegando sus siervos portando noticias que iban golpeando su corazón, iban golpeando también su mente hasta la última, por la que se entera que murieron no uno de sus hijos, no 3, no 5, murieron todos en un mismo día. Todos ellos murieron un mismo día. ¿Qué era lo que le quedaba a Job después de todas estas atrocidades, estas calamidades, estas pruebas que llegaron a su vida? Solamente le quedaba su salud. Su salud. Y si queremos decir, le quedaban 2 cosas, le quedaba su vida y su salud. Nada más. Ya lo había perdido todo. Era extremadamente pobre y se había quedado extremadamente solo, extremadamente a la intemperie. No tenía absolutamente nada. Solamente tenía su vida y su salud y una esposa. Una esposa. Después él no tenía absolutamente nada más. Entonces es ahí, hermanos, donde nosotros vemos que en el cielo había ocurre otra reunión donde Satanás se acerca, pues como ya les había dicho, para escuchar de la boca del Santísimo, de nuestro Dios, que Job había mantenido su integridad. Job había mantenido su integridad y que a pesar de todos los males que le acontecieron en un mismo día, nunca maldijo a Dios ni en su corazón ni con sus labios. Nunca. Ya había pasado esa prueba Job. Y en otro día, como yo les decía, no sabemos el tiempo, se habían pasado semanas, habían pasado días o habían pasado horas. En otro día vemos que Satanás, luego de obtener el permiso de Dios, luego de ese diálogo que vimos la semana pasada, ahora en Job 2:7, que ahí es donde comenzamos a leer la Biblia, se nos dice que entonces salió Satanás, después de obtener el permiso de Dios, de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. La versión amplificada traduce el mismo versículo con las siguientes palabras traducidas a nuestro idioma. La versión amplificada dice: entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas repugnantes y dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla. Desde la planta del pie hasta la coronilla. Llagas repugnantes. Yo no sé, hermanos, si ustedes alguna vez han experimentado el hedor de una persona que ya está muriendo y tiene una enfermedad terminal, y esa enfermedad terminal ha hecho metástasis. Hermanos, huelen bien feo, están vivos, pero prácticamente ya huelen a cadáver. En una oportunidad el Señor nos llevó a un lugar donde estábamos compartiendo el Evangelio a una mujer, a una señora que estaba en esas condiciones. Sabíamos que ella ya no iba a vivir. No iba a vivir, ya estaba muy avanzada su enfermedad y olía muy feo, hermanos, y era importante hacer oración primero para acercarnos a ella, porque mi esposa le hacía higiene a ella, a su cuerpo, y yo estaba cerca de ella y cantábamos salmos, pero el olor es fuerte. Y cuando yo, hermanos, leía en esta versión amplificada que decía llagas repugnantes, también debemos de asociarlo con el olor de esa repugnancia, ¿no? Y como dijimos el domingo anterior, primero Satanás movió a hombres malvados para robar los bienes de Job y matar a sus siervos. Segundo, Satanás movió la naturaleza, vamos a llamarle así, sabemos que no es la naturaleza, movió la creación de Dios para matar a los hijos de Job y para matar a más siervos de Job. Y en esta tercera oportunidad vemos a Satanás en persona. O sea, él mismo va a hacer ahora el trabajo. Él mismo.
Ya no lo va a dejar a la creación de Dios, ya no va a manipular la creación de Dios, ya no va a usar a otros hombres, sino que Él mismo va a hacer algo. Él va a herir a Job con llagas repugnantes y dolorosas desde la planta del pie hasta la punta de su cabeza. Entonces acá vemos, hermanos, posiblemente el poder que tienen los demonios, porque Satanás es el rey de los demonios, igual en poder que todos los demonios, pero quizás él fue el que se rebeló abiertamente delante del Señor. Entonces, ¿qué estaba pasando, hermanos? ¿Qué estaba pasando? Estaba pasando de que el cerco de protección que Dios había colocado alrededor de Job, porque eso dice la Biblia, que Dios había puesto un cerco de protección, y Satanás le reprocha a Dios eso, le dice: Señor, tú has puesto un cerco de protección alrededor de Job, no puedo tocar sus bienes, no puedo tocar sus hijos, no puedo tocarlo a él, tú has puesto un cerco que lo protege. Ese cerco de protección poco a poco fue quitado. El Señor quita el cerco de protección para que pueda Satanás tocar sus bienes. El Señor luego quita su cerco de protección para que Satanás pueda matar a sus hijos. Ahora quita el cerco de protección para que toque el cuerpo de Job, pero no toque su vida. Todavía la vida de Job estaba cercada por la protección de Dios. Es así que a Job pues ya no le quedaba nada más que su propia vida. La vida de él es lo único ahora que estaba protegido por el Señor. Y aquí en el versículo 8 se nos dice: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Estaba sentado en medio de la ceniza. Algunos comentaristas creen que debido a las graves heridas de Job, a esa lepra, a esa sarna que él tenía, a esas heridas, esas cosas, no sé cómo decirlas, no conozco los términos médicos, pero son llagas abiertas, ¿verdad? Yo creo que a veces hemos visto, cuando nos hemos raspado las rodillas de niños, hemos visto cómo la piel se ha abierto y se ve algo así crudo, ¿verdad? Con sangre. Bueno, podemos pensar de que Job tenía el cuerpo lleno de eso. Y eso era lo que causaba el mal olor. Y siendo que él tenía esas heridas graves, recordemos, hermanos, de que en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando había una persona leprosa, ¿qué era lo que pasaba? Esa persona leprosa tenía que abandonar la ciudad. Tenía que irse a un valle donde vivían los leprosos, nada más, ¿no? Tenían que estar apartados. Y ahora vemos de que Job, con todas esas heridas, él también tiene que apartarse. Hermanos, él posiblemente debe haber visto su casa en ruinas, todo, y tuvo que apartarse, tuvo que separarse de todos los habitantes de la ciudad donde él vivía, porque él fue a sentarse en el estercolero. Esa es la traducción que también se le da ahí. Si usted busca, me parece que en la Vulgata Latina, ahí dice el estercolero, o sea, es el lugar donde estaba el estiércol de la ciudad, donde la basura estaba y se quemaba. Era un sitio fuera de la ciudad donde se quemaba la basura, y donde se quemaba la basura había solamente cenizas. A ese lugar fue a sentarse Job, a ese lugar. El puritano John Trapp hace el siguiente comentario que parece confirmarlo. Dice él: una vez más nadie confíe en su prosperidad actual. Nadie confíe. Job, que hasta entonces no hablaba a sus súbditos, sino desde su trono, ahora estaba sentado sobre un muladar. Y sus manos, acostumbradas a portar el cetro, se emplearon para limpiar la materia que destilaba de sus llagas, según dice la paráfrasis francesa. ¿Cómo dice aquí? La materia, ¿no? Se debe referir a algo como pus, que estaba destilando de esas heridas, y él con ese trozo de arcilla se iba limpiando todo eso, ¿no? ¿Alguna vez hemos estado nosotros en ese extremo? Nunca. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo reaccionaría yo? Si es que me encontrase, no sé, fuera de la ciudad de Lima, por ahí, donde queman la basura, no sé, creo que es al sur, donde llevan la basura y hay un olor
todo pestilente, quizás un olor pestilente que pueda encubrir el olor pestilente de la persona que está infectada como Job. Nadie ha llegado a esos extremos. Nadie. Imagíneselo usted a Job. Solamente ya le quedaba su vida. Entonces Job estaba sentado ahora en el vertedero de desperdicios, un lugar donde la basura se quemaba y que era conocido como Gehenna, así se conoce en el griego, Gehenna, que en Mateo 10:28 el Señor lo traduce como infierno. Esa palabra, Gehenna, los judíos cuando escucharon, cuando el Señor estaba hablando y decía él la palabra Gehenna, que es traducida como infierno aquí, los judíos sabían que el Gehenna era ese sitio que estaba afuera, donde en todo momento el fuego estaba encendido, quemando basura, quemando basura, quemando basura. Para que los judíos y nosotros tengamos pues una ilustración de lo que es el infierno. Un lugar donde siempre hay llamas, donde está quemando pues la basura aquí, ¿no? Pero en el infierno no se quema basura, se queman pecadores que no se arrepienten y obedecen el Evangelio. El diccionario Thayer lo traduce de esta manera: el infierno es el lugar del futuro castigo llamado Gehenna o Gehenna de fuego. Este era originalmente el valle de Hinnom, al sur de Jerusalén, donde la inmundicia y los animales muertos de la ciudad eran arrojados y quemados, un símbolo apropiado de los malvados y su futura destrucción. Ahí es donde estaba sentado Job, en ese lugar donde pues nadie podría soportar estar sentado unos cuantos minutos, pero ese era el lugar donde él estaba. Por eso recuerde, hermanos, nosotros no hemos estado nunca en esos extremos. Y quizás sin haber estado en esos extremos, nos hemos quejado de Dios. Nos hemos quejado de Dios. Pero Job no. Las desgracias de Job han ido mucho más allá de nuestras peores desgracias. Pero él no se quejaba del Señor. Mantenía su integridad. Allí estaba Job, en ese vertedero de inmundicia. Allí estaba él rascándose las heridas con un trozo de barro. Y a Job, como yo les digo, solamente le quedaba su propia vida. No tenía nada, absolutamente nada más. ¿Qué era lo que él comería en ese lugar? Ya no tenía dinero para comprar un paquete de galleta de 50 centavos. ¿Qué comería? Porque tenía que alimentarse de algo. Quizás nos hace recordar, ¿no?, personas que buscan comida en la basura. Pero aún y todo, aún cuando pasó de un extremo al otro extremo, nunca maldijo a Dios. Nunca lo hizo. Y hermanos, y ahora que Job se ha quedado con su propia vida, sin nada más, ya no tiene salud, ya no tiene hijos, ya no tiene ni una alcancía con unas cuantas monedas, no tiene nada, podríamos decir que ese estado es la verdadera prueba de su fe. Esa es la verdadera prueba de su fe. La fe de Job, como yo ya les había comentado el domingo pasado, me parece, no fue probada como debía ser probada cuando se quedó sin ningún bien material. No fue probada cuando él se quedó sin hijos. La fe de Job es probada ahora donde él ya no tiene nada más que perder. Ya no tiene nada más que se le pueda quitar. No hay nada más. A él solamente le queda la vida, y esa situación donde solamente te queda tu vida, es allí donde es probada tu fe de una manera genuina, verdadera. No cuando un hacker o cuando un carterista te roba tu celular, o cuando un hacker entra y te roba tus
tus $200 de tu cuenta. Claro que es una pérdida, pero ahí la fe todavía no es probada. No es probada cuando un familiar tuyo va a la presencia de Dios o no va a la presencia de Dios, pero no está más aquí en la tierra. Ahí no es probada tu fe. Tu fe es probada cuando solamente te queda la vida. ¿Y eso qué nos dice? De que deberíamos nosotros aprender a llevar todas esas pruebas, todo ese dolor al Señor, buscando fortaleza espiritual. Todavía no hemos tocado fondo. Son pruebas, pero todavía tenemos nuestra vida. Esa era la verdadera prueba de fe de un creyente. Entonces nosotros todavía no hemos sido probados así, hermanos. No somos probados así. Ese era el momento de demostrar que amaba a Dios con un corazón sincero y no solamente por las bendiciones temporales que se le permitieron tener. Job ahí iba a demostrar que amaba a Dios no porque tenía bueyes, riqueza, no porque tenía 10 hijos, una bonita casa, no. Ya no había nada más para quitarle a Job, como vemos, solamente le quedaba su propia vida. Para continuar con nuestra exposición, hermanos, yo quisiera que regresemos al capítulo 1. Yo quiero leer unos versículos y voy a usar la versión de la Biblia de las Américas. El versículo 11. El versículo 11, estas son palabras que Satanás le dice al Señor, ¿no? Job 1:11, voy a leer de la Biblia de las Américas. Ahí dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, ¿no? Está hablando Satanás de Job. Verás si no te maldice, esa es la palabra, te maldice en tu misma cara. Esa es la palabra verdadera. Esa es la palabra real. A ver si no te maldice. Versículo 21. La respuesta de Job. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Satanás le dice al Señor, Él te va a maldecir si le quitas todo. Y cuando Satanás le quita todo, Job bendice. Satanás dice, te va a maldecir, Job bendice. Ahora en el capítulo 2, vemos que ahora Satanás nuevamente busca que Job maldiga a Dios. El versículo 5 dice, sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, ya no sus posesiones, y verás si no te maldice en tu propia cara. Hermanos, Job se había quedado solamente con su vida, como ya les he hablado, y no maldijo a Dios en ningún momento de las pruebas por las que estaba atravesando. Esa palabra maldecir, hermanos, en el contexto de la Escritura, en el contexto bíblico de Job, esa palabra maldecir implicaba, si alguien maldecía a Dios, implicaba inmediatamente una sentencia de muerte. Por eso es que Satanás quería que Job maldiga el nombre de Dios. Porque en el contexto cultural de allí, la maldición de Dios inmediatamente acarreaba una sentencia de muerte, inmediata. Así como cuando Usa se atrevió a tocar el arca del pacto y murió inmediatamente. Así como esos dos hermanos, Adab y Abiú, ofrecieron fuego extraño e inmediatamente murieron. Eso era el pensamiento en ese momento, que era equiparar la maldición a Dios con la blasfemia a Dios, ¿no? Entonces Satanás quiere que Job maldiga a Dios, porque en el momento que él maldiga queda demostrado que él no es un creyente. Y para empujarlo, obligarlo, le comienza a quitar, hasta que le quita todo, hasta la salud le quita. Y sin embargo, Job no maldice
al Señor, no maldice. Entonces aparece ahí una persona en esta escena, y miremos el contexto. Aparece una persona ahí. El versículo 9, Job 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Está usando la palabra de Dios, porque Dios dice, ¿no?, que Job se mantenía íntegro, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Ahí nosotros encontramos, hermanos, lo que yo les estoy diciendo. La maldición a Dios en la cultura de ellos implicaba una sentencia de muerte inmediata. O sea, si Job maldecía a Dios, iba a morir. Por eso es que su esposa le dice: maldice a Dios y muere. Ahora, pues la Biblia es impersonal. Impersonal en el sentido en que no podemos saber el tono con el que su esposa le está hablando a Job. No podemos saber si ella se lo dice entre risas, por ejemplo, ¿no? Todavía mantiene su interior: oye, maldice a Dios y muérete. No lo sabemos. O quizás lo dice con congoja: aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, ¿no? Y hermanos, al parecer la única persona que le quedaba a Job buscaba lo mismo que Satanás, que Job maldiga a Dios para que se muera, para que se muera. Ahora veamos un poco hacia algunas acciones que hacía Job en cuanto a sus hijos. Y nuevamente voy a citar la Biblia de las Américas. En Job capítulo 1, versículo 5, vamos a recordar algo, porque esto es muy importante, hermanos. La Biblia de las Américas dice: y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, mire cómo decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Hermanos, no tenemos que quitarnos esa relación en nuestra mente de la maldición y morir, ¿no? Entonces, cuando Job estaba ofreciendo esos sacrificios, era precisamente una especie de propiciación. Si es que acaso los hijos habían maldecido o blasfemado el nombre de Dios en sus corazones, no con sus labios, la sangre de esos toros iba a ser propicia para sus hijos, propicia, para que el Señor vea la sangre y ya no vea el pecado o el posible pecado de sus hijos. Pero ahora su esposa estaba animándolo, la esposa de Job estaba animándolo a que él haga lo que él no quería que sus propios hijos hiciesen. ¿Qué es eso? Job se esforzaba para que sus hijos no maldigan el nombre de Dios, pero ahora su esposa le dice a él: maldice tú el nombre de Dios. Yo creo, hermanos, que la esposa de Job vio tanto sufrimiento en su esposo que lo único que ella pensaba que podía calmar toda esta tragedia personal era la muerte. Era la muerte. Imagínese, ¿qué haría usted cuando ve a una persona así? Yo, hermanos, cuando estaba... Ustedes saben que yo he sido ateo hasta los 40 años. Yo he sido ateo hasta los 40 años. Y mi abuelo, Máximo, que le decíamos... yo le decía a mi papi Máximo, él ha sido como mi padre. A él le dio un cáncer terminal donde tenía un pulmón destruido y el otro solamente había una cuarta parte que funcionaba. Y él llegó a estar en un estado de coma. Y yo veía que a él le ponían muchos... para el dolor, mucha medicina, creo que era morfina, creo que les ponen mucha morfina, muchas cosas de esa, ¿no? Y hermanos, en un momento yo hablaba con él y él estaba consciente, creo, porque cuando yo conversaba con él ya estaba así, parecía un cadáver, pero estaba vivo. Cuando yo conversaba con él, yo veía lágrimas que salían de sus ojos. Y me dolió tanto verlo así, en ese estado, a mi abuelo que era tan alegre, y siendo yo ateo. Yo abrí mi boca,
en un lugar donde Él no me escuchó y dije, Señor, si tú existes, llévatelo. Que no sufra más, Él está sufriendo. La muerte es mejor que vivir así, en dolor, en sufrimiento. Y yo creo que la esposa de Job había visto esa condición tan extrema de pobreza y condición humana, que dijo, lo mejor para ti es morir. Maldice a Dios para que te venga la muerte y se detenga todo este sufrimiento. ¿Sabía ella que con esas palabras estaba ayudando a los propósitos de Satanás? Yo creo que no. Yo supongo que esto debe llevarnos a pensar en la herejía del cristiano que se suicida y va al cielo. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado ahora que los famosos hablan, ¿no? El cristiano se suicida y se va al cielo. Y yo siempre, hermanos, pensaba en Job cuando escuchaba por ahí alguna persona necia que hablaba de esa manera, ¿no? ¿De qué casos hablamos de cristianos, entre comillas, que se suicidan? Pues a uno que lo abandona la novia, va a su casa, busca una escopeta, se pone el cañón en la boca y se dispara. Y dicen que es un cristiano que se suicidó. No, hermanos. No. Job había perdido 10 hijos. Y nunca pensó en la muerte. O una manera de escapar de esta vida. No. Él inclusive más adelante dice, aunque Él me matare, en Él confiaré. Aunque Él me matare, en Él confiaré. Un creyente no tiene su esperanza en las cosas materiales y temporales. Y cuando hablo de cosas materiales, debemos incluir personas también. Si algún día, no sé, yo le digo a mi esposa, a mí me gustaría partir antes que tú. Porque creo que yo, no sé, me sentiría muy triste sin ti, me dolería mucho que no estés. Yo te extrañaría mucho. Pero nunca pues pasaría por mi cabeza decirle a ella, si tú te mueres yo me voy a matar para irme contigo. Por eso un creyente no tiene esperanza o puesta su esperanza en las cosas de esta tierra y tampoco queda sin esperanza cuando sus seres queridos mueren. Un creyente tiene una esperanza que es eterna. Y así dice Tito 3:7, dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nosotros no queremos llegar delante de la presencia del Señor con sangre en nuestras manos, producto de un disparo en nuestra cabeza. Yo no sé quién puede imaginarse tremenda cosa tan horrible, ¿no? Pero bueno, la esposa de Job ve eso, yo creo que ella ve eso. La única escapatoria, lo único que queda es muérete, la muerte. A veces nosotros pensamos así, no, bueno, yo lo pensé así siendo ateo, ¿no? Yo sé que Dios da la vida y Dios es quien la tiene que tomar. Es Dios quien toma la vida, ¿no? Y Dios, pues bueno. Pero vemos acá ahora la respuesta de Job. Está en el capítulo 2, versículo 10. Y voy a leer nuevamente de la Biblia de las Américas. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Reina Valera dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, pero Reina Valera dice aceptaremos, ¿no? Bueno, todo lo bueno que tenemos en esta vida es un regalo de Dios. Todo lo bueno. Desde que podemos comer en nuestra casa hasta la salud que nosotros podemos tener. La vida que hoy día tenemos es un regalo de Dios, ¿no? Por eso en las noches, cuando nosotros vamos a dormir, Señor, gracias por la vida que nos has concedido el día de hoy, porque mañana no sabemos. Pero hoy día ya nos la concedió, ¿no? Todo lo bueno en esta vida es un regalo de Dios, es lo que dice Job. Así que también podemos confiar en su infinita sabiduría cuando Dios permite
que el mal nos llegue mientras estamos aquí en la tierra. Mientras estamos aquí en la tierra. Y cuando Job habla de recibir de Dios o de aceptar de Dios el bien y el mal, refleja la humildad de un creyente que se somete a la providencia divina. Se somete a la sabiduría de Dios. Se somete al plan de Dios. Hermano, y esto usted se da cuenta como cuando es un niño. Un niño confía en su papá. Confía. ¿Cuántas veces, por ejemplo, Caleb, ustedes saben, mi hijo tiene 7 años, yo ya tengo 60 años, y a veces sus pelotitas con la que él juega, una vez se cayó debajo de la cama, y es una cama con tarima, y pesa un montón. Y me dice, papá, levanta, yo voy a ir hasta el fondo de la pared y voy a sacar mi pelota. Y yo levanto, hermanos, y pesa. Pero yo lo veo a él entrar tranquilo, despacio, confiado. Él no dice entro rápido y salgo porque se le va a caer esto encima mío. Él confía que yo voy a tener sujetada esa cama hasta que él salga con su pelota. Así deberíamos confiar en el Señor también. Por eso dice que debemos ser como niños. Él es nuestro Padre, Él nos está viendo. Él sabe que nosotros sabemos que Él nos ama y que pues tenemos que aprender a someternos a todo, a recibir lo bueno y lo malo. Y además Job nos enseña que Dios debe ser adorado en los tiempos buenos y tiene que ser adorado en los tiempos malos también, ¿no? Hermanos, la historia de Job es la historia de todo ser humano aquí en la tierra. Aquellos que están sin Cristo, solamente que la diferencia está en que los que están sin Cristo reaccionan de una manera completamente distinta a cómo reacciona un cristiano cuando vienen las desgracias más grandes que nos pueden ocurrir aquí en la tierra. Pero debemos recordar nosotros que el Señor está en control. Por ejemplo, en Lucas 22, versículos 31 y 32, la palabra dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña varias cosas. Nos enseña que hasta que, mire, el libro de Job es bien antiguo, pero mientras Cristo estaba en su ministerio terrenal, todavía Job podía acercarse delante del trono de Dios. Todavía Satanás, podía estar ahí camuflado, metido entre todos los ángeles buenos. Todavía Satanás podía hablar directamente con Dios. Estando Cristo aquí en la tierra, Satanás le pide permiso a Cristo y le pide el mismo permiso que le pidió cuando le dijo autorízame a herir a Job. Pero ahora le dice autorízame a zarandearlos a estos 12 como a trigos, a ver si ellos son verdaderamente tus discípulos. Mientras el Señor estaba aquí en la tierra, porque eso ha cambiado. ¿Pero qué nos enseña esto? Nos enseña que tenemos que ser zarandeados para saber si nuestra fe es genuina. Genuina. Pero Cristo ora por nosotros mientras somos sacudidos por las diferentes pruebas amargas. Acá viene el Señor, pero yo he rogado por ti. Igual como oré por Job, igual voy a orar por ti, Simón, voy a orar por ellos, por los 11, para que la fe de ellos no falte. Job vio a Cristo hacia el futuro. Job vivía muchos años antes y él miraba hacia el futuro a Cristo. Nosotros vemos la cruz hacia el pasado. Y la cruz de Cristo establece una diferencia entre el tiempo de Job y el tiempo nuestro. O sea, esto que ocurre todavía cuando el Señor estaba ministrando aquí en la tierra, cambió. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz marca, hermanos, una diferencia entre lo que le ha ocurrido a Job y lo que nos está ocurriendo a nosotros ahora. Hay una diferencia ahí. En la cruz, Satanás fue derrotado.
Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte del Señor, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Algo ocurre en la cruz y es la victoria de Cristo sobre esas potestades, esas tinieblas, ese Satanás perverso. Ahora lo que la Biblia nos enseña es que Satanás anda como un león rugiente aquí en la tierra, ya no está en el cielo pidiendo por nuestras cabezas. Satanás anda como león rugiente, pero ya no está presente en la reunión de los ángeles del cielo, y el Señor le dice a su iglesia cómo es que nosotros debemos de vivir ahora frente a las acechanzas. Dice en Efesios 6:11, dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo nos va a acechar. El diablo tiene poder todavía, tiene poder, pero nosotros debemos estar preparados para esos tiempos. Además, hermanos, también hay que pensar que el Señor no dejará que seamos tentados más de lo que podamos resistir, y Él nos dará la salida juntamente con la tentación para que podamos soportarla. Así dice su palabra en 1 Corintios capítulo 10, versículos 13. Amén, hermanos. Vamos a orar.